Hoy vamos a definir lo que es un vector. Un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Los vectores tienen como función expresar magnitudes vectoriales como por ejemplo la velocidad o la fuerza. Y por último se representan gráficamente con una flecha. Estas son las tres características que hay que saber para poder definir un vector. ¿Cómo vamos a representar gráficamente un vector? Mediante una flecha. Primero vamos a caracterizar, ¿sí?, un segmento. Un segmento tiene diferentes largores, ¿sí? Un segmento es una recta en el espacio. En este caso, esta recta en el espacio tiene 4,5 centímetros. Eso me va a determinar a mí que esto es un segmento, una recta en el espacio. ¿Cómo sé que es un vector? Porque va a tener un inicio o punto de origen y un final, un extremo o punta de flecha. Estas son las características principales de un vector. El punto de origen, el extremo, y el módulo. ¿Qué es el módulo? Es el largor de dicho vector. Me va a representar la cantidad de fuerza o la cantidad de velocidad, ¿sí? Ahora ya sabemos que este es un vector porque tiene tres características principales: el origen, el extremo y el módulo. Pero además, para ser un vector debe contar con otras dos características: dirección y sentido. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Gráficamente podemos definir estas características del vector de la siguiente manera. El origen es donde nace el vector. El extremo, donde finaliza el vector. El módulo va a ser el largor de ese vector y se representa generalmente en centímetros si estamos graficando. La dirección es la inclinación que posee respecto a la horizontal. Es decir, acá nosotros vamos a tener una línea imaginaria o representada si estamos graficando en un eje de coordenadas, pero acá hay una línea, es decir, una horizontal, como si fuese el piso. El vector va a tener una inclinación con respecto a esta línea, es decir, va a formar un ángulo respecto a esa línea, imaginaria o representada, pero va a formar un ángulo. Ese ángulo que se forma es la dirección, ¿sí? Vamos a tener como punto de referencia una horizontal que va a determinar cuál va a ser la inclinación entre el vector y el piso, por ejemplo, ¿sí? Esa línea horizontal me va a dar un ángulo. Y finalmente tiene un sentido. Ese sentido es la orientación, es decir, hacia dónde apunta dicho vector. En este caso, se apunta con la punta de flecha, ¿sí? Esa punta de flecha es lo que me da a mí la orientación, el sentido de dicho vector.